Esta historia empezó en un lugar lejano, cuando Argentina no era ni siquiera un sueño, ¿se acuerdan? Era 1806 y las flotas inglesas desembarcaban en la costa de la provincia de Buenos Aires. Te contamos aquellas invasiones y la manera en que los habitantes de esta tierra resistieron y lucharon, con todo lo que tenían a mano, defendiendo a muerte un lugar que aún no les pertenecía. Y al calor de aquellos combates fue creciendo la idea de ser libres. Si el virrey había huido y los civiles tenían las armas en la mano, ¿cuánto tiempo más habría que esperar? Los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el Cabildo. ¿El Cabildo? Pero por favor, el reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. La captura del rey de España por parte de Napoleón hizo el resto. ¿Se acuerdan de mayo de 1810? Un grupo de patriotas que le exige al virrey Cisneros un cabildo abierto. ¡Que salga el virrey! ¡A ver, Cisneros! ¿Creéis que voy a convocar un cabildo abierto? Estáis equivocados. ¡Cabildo abierto! Y ya nadie podría detener la historia. Aquí no hay, sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. El 25 de mayo teníamos una primera junta con mayoría de criollos. Pero claro, los problemas solo empezaban. Había enemigos extranjeros muy poderosos y también algunos de adentro que no querían que la revolución llegara demasiado lejos y perder así sus privilegios económicos. Por eso, sus hombres más brillantes serían atacados. Mariano Moreno sería asesinado en alta mar, ¿se acuerdan? Y de Castelli, el tipo sería enviado a una guerra imposible, traicionado, injuriado. Si ni siquiera Belgrano se salvará de esta locura. Un pensador obligado a conducir un ejército de pobres. Y lejos, bien lejos. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Así todo, daría batalla hasta el final, entregando silenciosamente su vida. A esta historia le estaba faltando un héroe capaz de enfrentar los peores desafíos. Y lo tuvo, claro. José de San Martín. ¿Se acuerdan de él? Los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. Seamos libres y lo demás no importa nada. Reorganizó el ejército y definió un plan tan brillante como temerario: atacar a los españoles en Chile y Perú. Pero para eso había que cruzar la cordillera. Hombres y mulas enfrentando el frío, la altura, la enfermedad. Y lo logró. Así dejaría al continente a un paso de la libertad, pero sería derrotado por el odio de sus enemigos de Buenos Aires. Entonces, el libertador de América se tuvo que ir a morir a Europa. Él pide como última voluntad que su corazón descanse en Buenos Aires. Los diferentes gobiernos no le dan caso. Y recién en el 80, después de 30 años, vuelve el cuerpo de San Martín a la Argentina, a su patria.
Historia argentina, ¿no? Para 1820 vendría el tiempo interminable de las guerras civiles. Unitarios, federales, porteños, provincianos. Y en el medio, el tesoro de Buenos Aires, la caja de la aduana. ¿O qué pensaban? ¿Que era solo por amor a la patria? Es el tiempo de las traiciones, de los crímenes y de las venganzas. Es la anarquía. Hasta que llega Juan Manuel de Rosas. ¿Se acuerdan de él, no? ¿Cuándo será el día en que los juramentos tengan algo de sagrado? La unión, mis compatriotas. La patria nos la pide. Cuando asumió todo el poder allá por 1829, inauguró un largo periodo de orden, pero también un régimen violento y oscuro que apagaría las voces opositoras. Que a todo el que se lo conozca como enemigo del restaurador, se lo mate a palos y puñaladas. Y terminaría asfixiando las economías del interior. Tras varias décadas de hegemonía absoluta, el poder de Buenos Aires iba a ser cuestionado por Urquiza, otro terrateniente, pero del litoral. Con apoyo militar de varias provincias y hasta del Imperio del Brasil, Urquiza enfrentará a Rosas en la batalla de Caseros. Estamos en 1852. Esta historia continúa. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Felipe, ¿qué hacemos acá en la costanera de San Nicolás? ¿Te acuerdas que estuvimos en el colegio militar en Palomar? Claro, donde fue la batalla de Caseros. Exactamente, la batalla de Caseros. La batalla de Caseros fue breve pero importante. En la noche del 2 de febrero de 1852, las tropas de Urquiza y Rosas se encontraron cerca del arroyo Morón. A las 7 de la mañana del día siguiente comenzaron las acciones. Cerca de 50.000 hombres se repartían por mitades entre ambos bandos, pero los soldados de Rosas eran más jóvenes y con poca experiencia. Al mediodía, la derrota era total. Los soldados rosistas se dispersaban, huyendo en todas las direcciones. Hubo 200 bajas. Fue una victoria rápida y sencilla. La mitad de las fuerzas del ejército vencedor habían sido aportadas por Pedro II, el emperador de Brasil, y entre sus filas marchaban 3 futuros presidentes de la Argentina: Urquiza, Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento. Está bien. La batalla en la que Urquiza derroca a Rosas, que es la batalla de Caseros. Urquiza es un grupo muy variado de gentes, intereses, ideologías, que pronto iban a entrar en crisis, ¿eh? Ok, todo muy bien, todo muy claro. Pero ¿qué hacemos acá en San Nicolás? Urquiza sabía que con Rosas o sin Rosas lo que había que cambiar era un esquema muy atrasado que venía de la época de la colonia, un esquema centralizado, ¿no? Un modelo que perjudicaba a las provincias y beneficiaba a Buenos Aires. ¿Entonces? Entonces Urquiza firmó un acuerdo con los gobernadores. Que lo firmó acá en San Nicolás. Exactamente, Mario, por eso estamos en San Nicolás. Y acá los gobernadores firmaron el acuerdo de San Nicolás. Mira, acá está el documento original. Uy, qué pena. La pluma está rota. Está rota a propósito, Mario. ¿Cómo a propósito? Claro, para demostrar que después de esto no había nada más importante que firmar. El acuerdo de San Nicolás nombraba a Urquiza director provisorio de la Confederación, lo nombraba jefe de las fuerzas militares y de la aduana, y convocaba a un Congreso General Constituyente a reunirse en Santa Fe para redactar una Constitución Nacional. Pero si ya había una Constitución. Sí, claro, pero una Constitución unitaria, centralista, redactada por Buenos Aires.
Urquiza creó una constitución federal, basada en el liberalismo económico, que respetara la libre navegación de los ríos y que suspendiera las aduanas interiores, ¿no? Ahora, ¿el gobierno de Buenos Aires firmó eso? Sí, claro, pero esto le va a traer algunos inconvenientes, ¿no? Ya me parecía que estaba todo demasiado tranquilo. Y acordate que esto es historia argentina, ¿no? Ah. La oposición porteña al acuerdo fue feroz, al punto tal que el gobernador López y Planes tuvo que renunciar, ¿no? Urquiza pudo controlar la situación militarmente por un tiempo, pero cuando se va para el Congreso de Santa Fe, los porteños le dan un golpe de Estado. Entonces la acción está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. ¿Vamos a Buenos Aires? Felipe, esto está tranquilo. Sí, pero no por mucho tiempo, ¿eh? ¿Y este? Volvete a Entre Ríos, provinciano. ¿Alto como dijo? Buenos Aires es de los porteños. Retire lo dicho, que No retiro nada. ¡Quédese quieto y paro! ¡No, quédese quieto! ¿Un levantamiento de 2 personas? Esperá. ¡Alto! Si gritan no hacen algún movimiento, son hombres muertos. Rajemos, Felipe. Estate tranquilo, dentro de todo esta es una revolución bastante tranquila, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? No. Sin derramamiento de sangre, dijimos. Déjenlos ir. Pero van a avisar a los otros. ¿Y eso queremos? Que vayan corriendo hasta Entre Ríos y avisen que no vamos a aceptar ni una orden más del interior. Abran la puerta. Con Alsina al frente, los civiles tomaron las sedes del gobierno y las convirtieron en sede de la autoridad revolucionaria. Avisen a los congresales que se reinstala el legítimo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso? Es la señal que están esperando los del cuartel de retiro para ocupar la ciudad y prepararse para el posible contraataque de Urquiza. Si eso pasa, yo no quiero estar en el medio de todo esto, ¿eh? No, no te preocupes, Urquiza ha tardado un tiempo en sitiar Buenos Aires, ¿eh? Vamos a tomar un café, no te preocupes. ¿A tomar un café? Sí, vamos a tomar un café. ¿Ahora? Sí, dale, vamos. ¡Qué lindo! ¿Lo conocías? Claro, es un bar histórico. Un bar histórico. Ahora todos le dicen bar histórico. Ponen unas mesitas así de madera, le sacan las fórmicas, las dicroicas, bar histórico. No, es por otra cosa, ¿eh? Alsina está equivocado si cree que levantándose contra Urquiza se resolverán los problemas del país. Para eso derribamos a Rosas, para volver a usar la cinta roja. Entiéndanlo, el señor Urquiza debe poner orden de cualquier modo. ¡Orden! Con esa fantochada de San Nicolás. ¿Qué clase de orden puede salir de ahí, señor mío? El Libertador pide que se dicte una constitución, señor. ¿Le parece eso propio de un tirano? La constitución, qué bonito. ¿Y a quién convoca para ello? A los gobernadores de Rosas. Eso es chocante, inmoral, impopular. ¿A usted le parece reunir a los mismos que habían sostenido la tiranía y apoyándola contra el propio Urquiza? Urquiza lo que quiere es establecer las bases para un nuevo país. Urquiza. Lo que pasa es que ustedes tienen miedo de perder los privilegios que tiene Buenos Aires. Ese Urquiza es otro tirano. El exilio o la horca para él. Suélteme. Ese no es... Sarmiento. Por eso te digo que es un bar histórico. Vení. Pasa. La revolución ha triunfado. Señores, Bartolomé Mitre. No entiendo. Urquiza se retira sin tirar un solo tiro. Te explico. Lo que pasa es que no le dan las fuerzas para sostener el Congreso de Santa Fe y a la vez sofocar la rebelión de Buenos Aires. Ajá. Entonces decide retirarse. Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura, dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. ¿A usted le parece que Buenos Aires tenga solamente 2 diputados y que encima uno de ellos sea del carril, un provinciano? Usted es un loco, un borracho. Sarmiento, por favor, estoy harto. Siéntese, me espanta la clientela. ¿Desean algo los señores? Quisiéramos saber cómo hacer para ir a Santa Fe. ¿A Santa Fe? Al Congreso Constituyente, sí.
Ahí hay dos puertas. Una dice caballeros, Sí. la otra dice privado. No. Por ahí van a Santa Fe. La otra dice damas, caballeros y damas. La dama van a tardar como 20 años en los bares, así que damas no. Por acá, sí. Tranquilo, María, no te preocupes. ¿Estás seguro? Sí, sí. La llave. Por acá. Buenas noches. A Santa Fe. Así es. ¿Por acá vamos al Congreso Constituyente? Y comprobar no se pierde nada, ¿eh? Parece que llegamos a Santa Fe. ¿Dónde se reunieron? En el Cabildo de Santa Fe. Vamos, va a ser emocionante estar en el lugar donde se hizo la Constitución Nacional. Sí, pero me parece que no va a ser posible, ¿eh? ¿Por qué no? Y porque el Cabildo Histórico de Santa Fe fue demolido en 1909 para construir la Casa de Gobierno, ¿no? Ah, qué bien que estuvieron, ¿no? Parece que los ecos de la Constitución no lo dejaba gobernar. Y probablemente. Así que las sesiones comenzaron el 20 de noviembre del 52 y estaban todos. Había representantes de Córdoba, Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy. Casi todos, porque los porteños no estaban. Es cierto. Así que decidieron seguir adelante con las sesiones y la redacción del texto sin Buenos Aires. Vení. Y los convencionales se reunían acá, donde funcionaba y todavía funciona la alfajorrería. ¿Y dónde vivían? Bueno, la mayoría vivían en el convento de San Francisco, pero algunos, los más liberales, se negaban a vivir un ámbito religioso y vivían acá, en los altos de la alfajorrería. Acá Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga trabajaban en el texto de la Constitución, ¿no? ¿Y lo demás qué hacían? Y digamos que hacían lo que hoy llamaríamos labor parlamentaria. ¿Labor parlamentaria? Sí, labor parlamentaria. Ah, ya entiendo, labor parlamentaria. Pobre Gutiérrez y Gorostiaga. Sí, de todas maneras, ellos no hacían más que traducir un lenguaje algo más llano, las bases escritas por Juan Bautista Alberdi. Esa obra y algunos toques de la Constitución norteamericana son el origen de nuestra primera Constitución. La Constitución Nacional fue jurada el 9 de julio de 1853. Por primera vez había un marco jurídico para el Estado argentino. ¿Y qué hacemos acá en un convento? Porque muchas de las cosas que deberían estar en el Cabildo de Santa Fe... Si no lo hubiesen demolido. Están acá, en el Museo del Convento de San Francisco. Vamos a la sala. Y acá en esta sala del convento se reproduce la jura de la Constitución Nacional de 1853. Sí. Ahora, una Constitución aprobada sin Buenos Aires me parece que no iba a ser muy respetada, ¿no? No, pero de todas maneras el paso fue muy importante, ¿eh? La Constitución de 1853 establecía derechos y obligaciones que si se hubieran respetado nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. Y muchos muertos. Sí, también. La Constitución Nacional va a marcar la historia argentina por 10 años y el epicentro se traslada a Entre Ríos. Bueno, como de Entre Ríos. A la Casa de Urquiza, Palacio San José. Vamos. ¿De dónde había salido Urquiza? Urquiza era un hijo de vascos. De hecho, con la Revolución de 1810, su familia se fue un par de años al Uruguay por sentirse fieles a la corona española. Sí, pero volvieron y les fue bien. Le fue muy bien. Llegó a tener 1 millón de cabezas de ganado. El que desbancó al estanciero Rosas fue otro estanciero. No te olvides que más allá de los discursos y símbolos está siempre el tema de la navegabilidad de los ríos, de quién pueda comerciar con el exterior y quién se queda con la plata de la aduana. Entonces Urquiza debía tener una linda casita. Bastante linda la casita, Mario. Ah, bueno. Se hizo un ranchito, don Justo. Ranchito, sí. Tardó 10 años en construirlo. Adentro vivía con su numerosa familia. Había un área de servicios donde estaban las habitaciones de los maestros de los chicos. Había panadería, quesería, pulpería, almacén y cocheras. Cocheras. Era un lugar donde guardar los carruajes. Bueno, carruajes, coches, sí, guardaban ahí, ¿no? Pidió permiso al Vaticano para construir una capilla donde se bautizaron y se casaron parte de sus hijos. Y como si esto fuera poco... ¿Había más? Sí, claro. En el fondo ellos construyeron un lago artificial. Un poco excesivo. Sí. Además fue la primera casa de la Argentina que tuvo agua corriente. ¿Y esto? ¿Qué había? ¿Un jardín de infantes en el Palacio San José? No, Mario, son los hijos de Urquiza. ¿Cuántos tuvo? 23 reconocidos. 11 con su última mujer, Dolores, y 12 con parejas anteriores.
Cuando Urquiza murió, su hijo mayor tenía 50 años y la menor apenas 3 meses. Ahora entiendo por qué tenía una casa tan grande. Y también sé qué es lo que más le gustó a Urquiza. Efectivamente, pero tenían un gusto más raros también, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, sus modelos, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y Hernán Cortés. ¿Nunca un Tupac Amaru? No, nunca, ¿eh? ¿Qué tanto bullicio es eso? Vamos, silencio, que papá está trabajando en algo muy importante. Vamos para allá, vamos. Dolores Costa de Urquiza. Ah. ¿Y qué era lo tan importante que estaba haciendo Urquiza? Urquiza impone un bloqueo al puerto de Buenos Aires al mando del coronel John Hastert Coe, que obligaba a los barcos a venir directamente a Paraná, arruinándole a los porteños la principal fuente de ingreso. No. ¿Qué pasa? Llegaron rumores de Coke, Su Excelencia. Espero que sean buenos. Me temo que no. Las versiones respecto a las negociaciones de Coke con el gobierno de Buenos Aires parecen ciertas. No me venga con rumores, hombre. A Coe se lo compra solamente con oro y Buenos Aires está en bancarrota. Sí, pero las noticias son de su hijo Diógenes, desde Montevideo. ¿Qué dicen esas noticias? Que el gobierno de Buenos Aires ha comprado allí 5.000 onzas de oro. Lo primero que hizo Urquiza fue imponerle a Buenos Aires un bloqueo. Para eso pone al mando de la escuadra del bloqueo al coronel norteamericano John Hastert Coe. Pero no fue muy exitoso. El marino vendió la escuadra por 5.000 onzas de oro y se terminó el bloqueo. ¡Canalla, traidor de mierda! General, sin Buenos Aires, sin la aduana ni el puerto, la Confederación tenía una economía por lo menos endeble. Sí, claro. La única zona rentable era la Mesopotamia, productora de ganado y cereales. El resto de las provincias aisladas subsistían como podían. ¡Qué cocina! Las cosas se habrán cocinado acá. Muchas cosas. Pero Urquiza tenía problemas más graves, ¿eh? Fernanda, trate de que no le falte cocción porque el de ayer estaba un poquito crudo. Vení, hija. Bueno, señora. Ya está bien. Que no haya mucho tiempo de diferencia entre los platos, ¿sí? Está bien. ¿Y la mermelada? A ver. Consistencia está bien. Perfecto, ya lo podemos poner en los frascos. Vamos a estar en la sala de costura, no duden en llamarme cualquier pregunta. ¿Cómo no, señora? Vamos, hija. Vamos, Cándida. Hasta luego. Vamos, chiquita. Vaya a colgar los fideos, por favor. ¿Y ustedes qué hacen acá? Urquiza hizo todo lo que pudo para revertir la situación de aislamiento que le traía estar separado de Buenos Aires. Firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pidió créditos a Brasil, fomentó la inmigración, pero sin la aduana era difícil sobrevivir. No podía pensarse un país sin Buenos Aires. Sepan? No, lo dio la siguiente. Venga, Sepan, Cipriano, vayan a la sala de juegos, vamos. Gutiérrez, llévelos a la sala de juegos con el papá. El proyecto Urquiza comienza a desmoronarse. Casi como una acción desesperada, en 1857 dicta la Ley de Derechos Diferenciales, que da ventajas a los puertos que llegan directamente a la Confederación sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Lo que habrá hecho es tallar a los porteños, me imagino. Absolutamente, imagínate. El gobernador, que era Alsina, y pide el paso de los productos que iban o venían de la Confederación. Estalló todo. Exactamente. Ven, ahí está la sala de juegos. Buenísimo, vamos a jugar. No, señores. Esto no es ningún juego. Gutiérrez, llévese a los más chiquitos. Sí, señor. No es un juego, pero parece bastante. Si fuera un juego debería llamarse Buenos Aires y la Confederación. Hubiera estado muy de moda ya por 1859. Bueno, hablen si van a colaborar, no se queden ahí parados. Díganme cómo se va a mover Buenos Aires. Ustedes vienen de allá, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quiere que avancemos la fuerza de Mitre? Por favor. Hay que recordar que el gobernador de Buenos Aires no dejaba pasar la mercadería para la Confederación. Entonces hubo guerra. ¿Y usted qué cree? ¿Que esta es una mesa para tomar el té? No, claro que no. Mueva entonces. ¿Qué movemos? Y Buenos Aires y la Confederación se enfrentan en Cepeda. El 23 de octubre de 1859. Recoge las tropas. Gana el señor. Bueno, entonces la Confederación va y toma el gobierno en Buenos Aires. A mí no se me dice lo que tengo que hacer. Eso hubiera sido lo más lógico, pero Urquiza instala su campamento en las afueras de Buenos Aires, más precisamente en Flores. Y en noviembre del 59 firma el Pacto de San José de Flores. Así es. Buenos Aires
se comprometía a entrar en la Confederación. Y a su vez esta iba a aceptar las reformas que los porteños le harían a la Constitución. Bueno, todo listo. Un gusto, don Urquiza, en serio. No, pará. Es un pacto argentino, Mario. No va a durar mucho tiempo. Buenos Aires tarda demasiado en cumplir con su parte y un pequeño conflicto en la provincia de San Juan vuelve a desatar la agresión. Buenos Aires y la Confederación se vuelven a enfrentar. Así es, esta vez en Pavón. ¿Y eso dónde queda? Acá nomás, cerca del arroyo Pavón. La superioridad numérica de Urquiza es notable, ¿no? Así es, señores. Todo está bajo mi control. Basta. Paremos esta agonía. Perdimos. ¿Qué hace? Papá. ¿Se va? Papá, ¿dónde vas? Se tiene todo para ganar. Urquiza se fue. Curiosamente, cuando su caballería ya había vencido a la de Mitre, el entrerriano entregó su ejército. ¿Me estás diciendo que entregó el poder? Digo que teniendo el combate en sus manos, retiró sus tropas del campo de batalla. Y tomó una decisión que muchos no le perdonarían jamás. Muy bien, hija. Nunca quedará del todo claro por qué entregó una batalla que podía haber ganado. Pero hay que entender que Urquiza era un hombre económicamente poderoso. ¿Qué hace acá? ¿Este es un lugar de mujeres? ¿No me invita a pasar? Además de sus campos y sus cabezas de ganado, tenía acciones en bancos, ferrocarriles, empresas navieras, de mensajerías, industrias varias y hasta en empresas periodísticas. ¿Le gusta papá mi bordado? A ver. Muy lindo. ¿Lo hizo usted sola, mija? Con un poquito de ayuda. Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahí de costado? A ver. ¿Me muestra el suyo? Muy lindo también. Aunque fuese millonario, ¿a Urquiza no le convenía tener el poder de Buenos Aires y con eso el poder de todo el país? Sí, claro, pero si hubiera ganado en Pavón, ¿cuánto tiempo hubiera durado en el poder? Buenos Aires hacía ganar millones a las potencias europeas y Urquiza estaba nacionalizando las rentas de la aduana. Los ingleses hubieran encontrado cualquier excusa para voltearlo. Y a los británicos encontrar aliado en Buenos Aires no le hubiese costado nada. No, seguro. Y lo que Urquiza sabía era que si caía, perdía todas sus propiedades. Esta fue una de las razones por las que muchos federales lo considerarían un traidor a la causa. ¿Qué hizo Urquiza después de Pavón? Se retiró de la vida política. Presentaría su candidatura a presidente en 1868, pero perdería con Sarmiento. Buenos Aires era el centro del poder y no abandonaría nunca más ese lugar. Con la Confederación estrangulada por su imposibilidad de negociar con el exterior, la Reina del Plata empezó a concentrar todo: arte, comercio, arquitectura fabulosa, riqueza, y empezó a ser lo que es, la ciudad-puerto. Hasta allí llegaron cientos de miles de inmigrantes trayendo trabajo, y también fuentes de trabajo, bancos y por primera vez ferrocarriles. Hubo nuevas plazas, nuevos monumentos, nuevos edificios. Empezaron a tenderse las líneas de telégrafos. En el puerto todos se sentaban a mirar los barcos a vapor. La modernidad había llegado. Ahora podían ir a las galas de ópera en el flamante Teatro Colón, en Rivadavia y Reconquista, donde hoy está el edificio del Banco Nación. O podían visitar la nueva Sociedad Rural, presidida por José Martínez de Hoz. Un apellido largo y absolutamente difícil de olvidar. El recién fundado Club El Progreso era lo más cool para los aristócratas. Había diarios para leer, para opinar, para enterarse. Los trenes iban repletos de frutas, madera, vino, lana y cueros que llegaban desde las provincias. Los nuevos tranvías a caballo recorrían al trotecito las calles largas y angostas de la ciudad. Llegaron a cubrir 300 cuadras. Bueno, Felipe, es hora de volver. No, Mario, es hora de seguir. Pero para seguir, tenemos que volver unos años atrás, al momento en que Bartolomé Mitre, su antiguo aliado, empieza a convertirse en el principal enemigo de Urquiza. La revolución ha triunfado. Cara dura.
Señores, Bartolomé Mitre. Felipe, ¿y de dónde viene Mitre? ¿Te acordás de ese chico que estaba en la estancia de Rosas? ¿Qué chico? Ese chico que Rosas decía que no servía para nada. ¿Te acordás cómo se llamaba? Se llamaba Bartolomé Mitre. Sí, Mario, Bartolomé Mitre. El primer presidente de la República Unificada. No, Juan Manuel, ¿es verdad que Rosa se escribe con Z y usted lo cambió? Fuera, Barcelito. ¡Viva el doctor Bartolomé Mitre! ¡Viva! Sarmiento, una copa. ¿Cómo no? Para una vez que invita a la casa. Bueno, su familia se exilia en Montevideo durante la época de Rosas, cuando tenía 17 años. Ahí empieza su carrera militar, su carrera política, y se contacta con los círculos intelectuales exiliados en Montevideo, ¿no? Intelectuales que recuerdo, José Mármol, me acuerdo también de Echeverría. Claro. Bueno, Mitre vuelve al país, se incorpora al ejército grande que está formando Urquiza contra Rosas. Sí, pero Mitre es enemigo de Urquiza muy rápido. Claro, lo que pasa es que Urquiza le cierra un diario, lo obliga a exiliarse en Montevideo por un tiempito, pero va a volver. Va a volver muy activo. ¿Te acordás de la toma del fuerte? Provinciano. Buenos Aires es de los porteños. Y lo dicho que no retiro nada. Avisen a los congresales que se reinstala el legítimo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La que comandaba Valentín Alsina. Para mí lo que pasó 3 días después. Está muy bien. Hágalo circular. De acuerdo. Muy bien, entonces, adelante. Bartolomé. Felicitaciones por el éxito de la revolución. Buenos Aires no podía aceptar otro tirano. Lamento mucho no haber podido estar presente. Nosotros también lo lamentamos, pero sabíamos que su corazón estaba con nosotros. ¿Alguna noticia de que Urquiza esté movilizando tropas? No, por ahora no. Pero hay que estar prevenidos. ¿Aceptar el cargo? Sí, sí. No lo dudes, sí. Muy bien. Atención. Mitre es el nuevo comandante de la Guardia Nacional de Buenos Aires. No. Felicitaciones a ustedes, ciudadanos de Buenos Aires, por su valentía. Felicitaciones. Quisiera leerles una proclama. Mitre es uno de los líderes del movimiento del 11 de septiembre de 1852. La revolución. Depende a quién se lo preguntes, eso será una revolución o un golpe de estado oligárquico contra la autoridad de Urquiza. Mis amigos, compañeros de lucha, habéis visto a nuestros conciudadanos arrancados de sus hogares para ser trasladados como negros de África, lejos de aquí, donde lloran en la miseria. Habéis visto nuestras instituciones a merced del capricho de un mandón que no reconocía más ley que la fuerza, ni más regla que su voluntad. Habéis visto que se ha pretendido presentar nuestra provincia ante el Congreso como una cautiva ante la toldería del Pampa, atada de pies y manos y con una mordaza en la boca. Y sin embargo, aún faltan ciudadanos de Buenos Aires en las filas de la Guardia Nacional. Los cobardes que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo. Señores, está todo arreglado. Si quieren ver la asunción del primer presidente hecho y derecho de la República, tienen que apurarse. Bueno, muchas gracias. Es por ahí. Pasen esa puerta, sigan todo el pasillo, es al final de todo. Gracias. ¿Vamos a la asunción de Mitre? Sí, llegamos. La llave. Después de Pavón, Mitre parece ser el único hombre capaz de gobernar la nueva Argentina. La fórmula Mitre-Marco Paz triunfa en las elecciones de 1862. Bueno, lo de elecciones es una forma de decir. Sí, claro, hasta 1912 con la ley de Espeña siempre va a ser una forma de decir, ¿no? ¿Y por qué ese tipo recién nos dijo que Mitre fue el primer presidente? En realidad el primer presidente fue Rivadavia, 1826, con una constitución que solo respetaba a Buenos Aires, ¿no? Ok, ¿y Urquiza qué era? Urquiza fue el primer presidente constitucional de un país que no contenía a Buenos Aires. ¿Y qué pasaba con Mitre? Bueno, Mitre fue el primer presidente constitucional del país unificado, ¿no? Y acá funcionaban las dos cámaras del Congreso. ¿Juntas? No, se turnaban, se iban alternando, ¿no? ¿Y
Y acá llegó Mitre con su carruaje, le habrán puesto la banda presidencial, le entregaron el bastón, seguro que habrán cantado el himno. No, en aquella época no había tanta ceremonia, ¿no? Llegó, estaban sus allegados, leyó una fórmula constitucional y dijo unas palabras. Es como si lo estuviese viendo. Al aceptar estos deberes, he contraído el compromiso sagrado de devolver a los pueblos en forma de felicidad, de libertad, de bienestar, todo el poder legal que deposita en mis manos. Y de acá a la Casa Rosada, donde habrá ido a trabajar. No, la Casa Rosada no existía todavía. Mitre trabajaba en una oficinita que estaba en Balcarce, Rivadavia, en el Viejo Fuerte. Lo más importante que puede decirse de Mitre es que fue el fundador del Estado argentino, ¿no? Así que el Estado lo fundó un liberal. Sí, pero liberales eran los de antes, ¿no? Organizar el Estado significaba fundar colegios, centralizar la recaudación impositiva, emitir moneda y algunas tareas un poco más cruentas también, Había ¿no? que disciplinar a las provincias. Sí. Durante muchos años del gobierno de Mitre, el ejército se llevó más del 50% del presupuesto nacional. Mucha plata eso. Sí, mucha plata. Y con esa plata del ejército reforzado, Buenos Aires logra aplastar las rebeliones provinciales de caudillos como el Chacho Peñalosa y Felipe Varela, ¿no? Como diría un prócer argentino contemporáneo, le metieron bala. Le metieron bala y algunas otras cosas. Los coroneles de Mitre, Rivas, Paunero y Flores torturaban a sus víctimas. Felipe, qué argentina la historia argentina, ¿no? Demasiado. La Asamblea del año 13 decidió terminar con la tortura y ordenó que todos los instrumentos que se utilizaban en aquella época fueran quemados en lo que hoy es la Plaza de Mayo. Los cepos, los grilletes, el torno que apretaba el pescuezo, los potros, las garruchas, la sierra, las ataduras con piedras o pesan, los instrumentos con pinchos en su interior, las cigüeñas, los aplastapulgares, las garras de gato, las cunas de Judas, los agarracuellos, los aplastacabezas, los garrotes viles, los collares de púas. Pero esa fogata no alcanzó. No había pasado mucho tiempo y el alguacil mayor de Buenos Aires ya se quejaba. El potro de castigos de la cárcel estaba roto. Enseguida le dieron uno nuevo. Los indios eran decapitados y marcados con hierros al rojo. En 1854, un año después de haberse jurado la Constitución, los azotes volvieron a las cárceles. El general Mitre explicaba que después de todo, azotar a alguien era más humano que matarlo. La tortura en nuestro país está penada por la ley desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pensando en torturar y en no dejar huellas, un argentino tuvo una idea. Fue el jefe de policía durante la dictadura de Uriburu en los años 30. Le decían Polo y era el único hijo del célebre escritor Leopoldo Lugones. Polo Lugones tenía poco más de 30 años cuando inventó la picana eléctrica. A su hija, Susana, le decían Pirí. Pirí Lugones es una de los 85 periodistas desaparecidos durante la dictadura militar de Videla. Fue secuestrada en 1977. Se cree que la asesinaron un año después, luego de haber sido torturada por la misma picana que inventó su padre. Historia argentina. Y después de jurar, el presidente Mitre con sus colaboradores vinieron acá, a su casa. ¿Y por qué acá a su casa? Bueno, porque acá ejercía la presidencia de la República. En esta sala recibía personalidades, acá estaba su oficina. Años más tarde la redacción de La Nación funcionaba acá también, ¿no? Y actualmente es el Museo Mitre esta casa. Claro, desde 1907 es el Museo Mitre por una ley nacional, un año después de su muerte. Y acá se conservan libros, archivos, papeles históricos, sus muebles. Y se mantiene la decoración de la época, ¿no? ¿Esta era la biblioteca de Mitre? Sí, claro. Y que además de todo Mitre era un gran intelectual, ¿no? Autor de ensayos, poesía. A su muerte esta biblioteca llegó a tener más de 20.000 volúmenes. Además contenía archivos, partes de guerra y documentos pertenecientes a Belgrano y San Martín que fueron la base de sus dos grandes biografías. Se podría decir que Mitre fue el primer gran historiador argentino, ¿no? ¿Y cómo siguió después la historia de Mitre? Bueno, en 1868 deja la presidencia y en el 74 trata de tomarla, pero fracasa, ¿no? ¿Y cómo sería hoy en día la campaña para presidente de Mitre? Así. Porque inauguró 14 colegios nacionales para llevar al pueblo la educación. Porque instruyó a su ministro Vélez Arfiel para redactar el Código Civil. Las preguntas las va a responder el doctor Vélez Arfiel, autor del código. Porque duplicó nuestra red ferroviaria gracias a un novedoso convenio con empresas británicas. Argentinos, la patria los reclama. Es hora de subirse conmigo
al tren del progreso. Por todo eso y mucho más, vota Mitre. Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria. Red ferroviaria que había sido concesionada por el gobernador de Buenos Aires, pastor obligado a los ingleses. Pero ahora los ingleses van a hacer un mucho mejor negocio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual. Bueno, pero está bien, porque cuando termina el contrato, esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasaba el ferrocarril. Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Saca la cuenta. Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra. Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato? No. Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos. Bueno, algo de razón tenía, ¿no? Y sí. El 29 de agosto de 1857 fue sábado y había 30.000 personas en la plaza del Parque del barrio de San Nicolás. Lo que hoy es la Plaza Lavalle, en Córdoba y Libertad, era la estación del Parque, la primera terminal de trenes de la Argentina. A la 1 de la tarde, el presidente Mitre, el gobernador Valentín Alsina, Sarmiento, Vélez Arfiel y otros famosos subieron al vagón. Y los porteños, embobados, vieron pasar a la porteña. Nuestra primera locomotora comprada a los ingleses inauguró la primera línea ferroviaria de la Argentina. Eran 10 kilómetros, desde la estación del Parque hasta donde hoy está Floresta. Ese viaje en galera demandaba 2 horas, en carreta más del doble, pero en tren nada más que media hora. Como quien dice, nada. El futuro presente. La red ferroviaria argentina era la tercera más importante de América después de Estados Unidos y Canadá, y la número 10 del mundo. Pero, ¿qué pasó? El presidente Avellaneda terminó vendiéndolo a los extranjeros en 1887. La mayoría de los nuevos dueños de los trenes eran ingleses. Y no les interesaba tanto crear pueblos o generar progreso en el interior del país, sino exportar materias primas desde la Argentina hacia Europa. El negocio iba sobre rieles. A fines de los años 40, Perón hizo que los ferrocarriles volvieran al Estado. Después, los gobiernos militares fueron levantando las vías y clausurando ramales. Medio siglo más tarde, Menem privatizó los trenes otra vez. Recuerdo de los años 90. Bueno, se acabó la película. Sí. Y con esto, la obra de gobierno de Mitre. No, falta algo fundamental, ¿eh? ¿Qué? La guerra del Paraguay. Ah. Pero esa me parece que es una película de terror, ¿eh? Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Oigan, se declaró la guerra al Paraguay. ¿A dónde va en horas de clase, alumno Pergolini? ¿Estudió la lección? ¿Hizo la tarea, alumno Pergolini? ¿Vos qué sabes de Sarmiento? Bueno, que fue el padre del aula, que la lucha fue su vida, su elemento. Eso no es lo más importante, ¿eh? ¿Qué fue lo más importante? Y que era un hombre comprometido con las ideas de su tiempo y que hoy sería muy políticamente incorrecto. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Urquiza queda fuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. ¡General! ¡Tenemos un prisionero! Traidor, mierda. ¿Por qué me abandonan, soldado? Muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¿Engrillados? Es la patria la que exige ir a la guerra. Y en ese caso, uno no elige soldado, solo va y pelea. Señores, si quieren asistir a un encuentro histórico, tienen que darse prisa. Mira, otra para la colección. Y si guardala bien, porque va a ser una de las últimas fotos de Urquiza con vida. ¡Traigan a todos los desertores y los fusilan de inmediato, carajo! ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brother? Claro. Ah, nos tapó el agua. Lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión.
Fueron días de mucha lluvia, señor. ¿Será conveniente atacar mañana? Eso va a ser un lodazal. Lo suyo suena cobarde, ¿eh? Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Quiero decirle algo a todos ustedes. Pase lo que pase, nunca dejen de pelear. ¿Y cómo fue Sarmiento como gobernador? ¿Con qué tiza querés que te cuente la gobernación? ¿Con la blanca o con la roja? Con la blanca, me imagino que la roja es para un plato más fuerte. Con ciudadanos, a las armas, y que San Juan sea un ejército. ¿Y entonces este quién es? Sarmiento, Mario. Y a veces nos parezca que los próceres nacieron con 45 años, arrugas y pelados, no es así, tuvieron una vida previa, ¿no? Sin trabajo y sin sacrificio nunca va a ser nadie. Señora, estoy estudiando para ser presidente. Presidente. Señor presidente, los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacer justicia. Yo le decía a Mitre, no se preocupe por economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escapen, no se detenga por nada. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años. ¿Y Solano López? Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. ¡López! Entréguese, eu garanto la vida. Muero con mi patria. No se resista, o querem vivo. Muero con mi patria. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer un país? Esta es la historia de cómo comenzó aquella tarea que todavía hoy, está claro, no termina. Los vencedores de la batalla de Caseros pudieron deshacerse de Rosas, pero no lograron evitar sus propias diferencias. Sarmiento, Mitre, Urquiza, pronto estarían enfrentados en conflictos que llegarían a dividir al país. Volvete Entre Ríos, provinciano. ¿Alto como dijo? Buenos Aires es de los porteños. Había dos países, ¿se acuerdan? Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura, dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. Usted es un loco, un borracho. Mientras las provincias reconocen a Urquiza como máxima autoridad de la Confederación, Buenos Aires se rebela al mando de Mitre. ¡Canalla, traidor de mierda! General. Por eso, los porteños no jurarán la Constitución sancionada en Santa Fe. Una constitución aprobada sin Buenos Aires me parece que no iba a ser muy respetada, ¿no? No, pero de todas maneras el paso fue muy importante. Pero esta situación no podía durar mucho tiempo. Urquiza y Buenos Aires se enfrentan en dos batallas, Cepeda y Pavón. Entonces hubo guerra. ¿Y usted qué cree? ¿Que esta es una mesa para tomar el té? Urquiza gana en Cepeda y, aunque tenía todo para ganar, se retira de Pavón dejando el triunfo en manos de Buenos Aires. La revolución ha triunfado, señores. Bartolomé Mitre. Mitre será el primer presidente de una Argentina unificada. Desde allí se dedicará a organizar el Estado Nacional. Las preguntas las va a responder el doctor Vélez Arfiel, autor del Código. Con escuelas, con moneda, pero también reprimiendo a los grupos que no reconocen su poder. Los cobardes que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo. Esta historia empieza a parecerse a la historia de una verdadera nación. Tal vez por eso mismo no pueda evadir capítulos también oscuros y atroces como los que están por venir. ¿Otra película de ferrocarriles? Sí, de los primeros ferrocarriles de Sudamérica. ¿Acá en la Argentina? No. ¿En Chile, en Brasil? En Paraguay. En Paraguay, ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó con el Paraguay? Esto. Había una vez, en un lugar muy, pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así,
Así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. En solo 5 años, entre 1857 y 1862, la cantidad de alumnos en las escuelas paraguayas pasó de 16.000 a 25.000. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Claro. Tan real que según algunos, el Paraguay era un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, Solano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Sí. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada. ¡Ey, ustedes dos! Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López, y este le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino. El gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad. No me digas nada. Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. Bingo. ¡Oigan! ¡Se declaró la guerra al Paraguay! ¡Mitre va a hablar desde el balcón de su casa! ¡Vamos! Pará, Mario, pará. ¿Va a hablar Mitre? Tranquilo. Pero... En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. ¿Hay más? Hay más. El Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay, ¿quién garpa todo? Bueno, ahí está la frutilla de la torta. Pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te acordás de la primera deuda externa? Sí, se la pedimos. Rivadavia se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers? Claro. Ah, nos tapó el agua. ¡Al fin se declaró la guerra! Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas si podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe militar. Y con Brasil, Mario, una monarquía que tenía en ese entonces más de 2 millones de esclavos. ¡Viva la libertad! Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Los cálculos de Mitre fueron algo inexactos. La guerra duró casi 5 años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50.000 vidas humanas. Mitre dejó su cargo de presidente a su vicepresidente Marcos Paz y se puso al frente de las tropas argentinas. Bueno, en ese aspecto, nuestros respetos al señor Mitre. Claro, y a todos los miembros del gobierno que vieron perder la vida de sus hijos en el frente de batalla, ¿no? Cosa que ningún político de la actualidad estaría dispuesto a hacer. Y mientras tanto, la gente de la provincia, ¿qué decía? El general Urquiza trató de reunir fuerzas en 2 oportunidades, pero le fue muy difícil. ¿Qué está pasando?
pasando, carajo? ¿Qué es esto de que se van? ¡Mi general! ¡Tenemos un prisionero! Traidor. Mierda. ¿Por qué me abandona, soldado? No es contra usted, mi general, pero nos está mandando una guerra que no queremos. ¿Qué estupidez es esa? Es la guerra de la patria. Entre Ríos se parece mucho más al Paraguay que al país de Mitre, señor. Algunos hombres quieren sumarse al enemigo. ¡Salte, traidor! ¡Cállese! ¡Cállese! Es la patria la que exige ir a la guerra. Y en ese caso, uno no elige soldado, solo va y pelea. Queremos pelear, pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos. Sí. Que se lo lleven. ¡Dios quise, muera Mitre! ¿Qué? ¿Qué dicen esos traidores? Gritan, ¡viva Urquiza, muera Mitre! ¡Que lo fusilen! No, mi general, no, porque... ¡Traigan a todos los desertores y los fusilen de inmediato, carajo! O sea que 2 veces intentó y no pudo. Urquiza queda fuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. Y mientras tanto, los correntinos, ¿cómo responden a toda esta guerra? Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan al bando de López. Y mientras tanto, los trabajadores astilleros de Corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados, se declaran en huelga. La verdad estaba bastante complicado reclutar tropas. Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¿Engrillados? Tremendo, los guerreros de la libertad. Y eso no es todo. Los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria y algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas después de la batalla de Yatay y el sitio de Uruguayana. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron, querían invadir, destruir, siguieron avanzando. Una cláusula del Tratado de la Triple Alianza los obligaba a seguir peleando hasta derrocar al presidente Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar desde Corrientes hasta territorio paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales a lo largo de interminables 12 días. Del otro lado, los esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Triple Alianza. La acción militar es repudiada por toda América y el mundo no duda en denominarla Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco. Pero 20 días después, triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur. 33.000 aliados se enfrentaron a 25.000 paraguayos. Los derrotados tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos. Solano López se hizo fuerte en Curupaití y ahí esperó a los aliados. Quédese tranquilo, en Curupaití no hay más que 50 cañoncitos. La artillería brasileña va a empezar de un momento a otro con su trabajo. Lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión. Fueron días de mucha lluvia, señor. ¿Será conveniente atacar mañana? Eso va a ser un lodazal. Lo suyo suena cobarde, ¿eh? No podemos postergarlo más. De todas maneras, no hay forma de fracasar. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen ahora? Que se entrevistó con Solano. ¿De dónde sacó eso? Se rumorea por toda la soldada. Cierto es, pero no es cosa de la soldada. Discúlpeme. ¿Es cosa de un alto oficial? Sí, pero no lo repita. ¿Y qué sucedió? Se le ofreció rendirse de una manera digna y como buen salvaje pretendió imponer condiciones que dañaban nuestro honor. Nuestro honor se fue salvado, general. Brasil quiere seguir la guerra hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Nosotros firmamos un acuerdo. Eso vale más que cualquier estrategia. Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Con su permiso, general. El 22 de septiembre se produce el ataque aliado a la fortaleza de Curupaití. Los barcos brasileños con sus cañones de largo alcance debían destruir la fortaleza. Una vez destruida, una fuerza que iría por tierra al mando de Mitre tenía que ocuparla. Pero todo fracasó.
y terminó siendo un ataque casi suicida de los aliados. Eran 17.000 hombres argentinos y uruguayos los que avanzarían contra la fortificación de Curupaití. Mitre no esperó a que la flota imperial terminara su labor, o consideró erróneamente que esto ya había ocurrido. Lo cierto es que el ataque aliado se inició antes de tiempo, dando lugar al mayor desastre bélico de nuestra historia. En medio del humo de los escasos cañonazos brasileños, los argentinos avanzaron contra un verdadero pelotón de fusilamiento. Miles de hombres, casi indefensos, serían puestos fuera de combate en apenas una hora. Las fuerzas paraguayas solo tuvieron 50 bajas, las fuerzas aliadas 9.000. Entre las 9.000 bajas de los aliados está la de Dominguito, el hijo de Sarmiento. Que estaba a favor de la guerra. Muy a favor. Después de ese desastre, la guerra se detuvo durante 2 años. En la Argentina, las voces críticas se oían cada vez más fuertes, entre ellas la lúcida voz de Alberdi. ¿Será la civilización el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto sería lícito preguntar si la llevan o van a buscarla. Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc. Los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera. No solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. La impopularidad de la guerra, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Frente a tanta injusticia e hipocresía, surgió el grito del caudillo catamarqueño Felipe Varela, que lanzó una proclama llamando a la rebelión para no participar en una guerra fratricida. Soldados federales, nuestro objetivo es el cumplimiento estricto de la Constitución jurada, el orden común, la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Miles de paisanos fueron llevados atados a la sangrienta guerra del Paraguay. ¡Todos apunten! No podemos esperar más un pronunciamiento de Urquiza. Está en nuestras manos terminar con la injusta hegemonía de Buenos Aires y las funestas ambiciones del general Mitre. ¡Viva Mitre! ¡Viva Varela! ¡Viva la ¡Viva! ¡Fuera! A pesar de contar con un importante apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. Como decía la zamba de Vargas, nada podían hacer las lanzas contra los modernos fusiles de Buenos Aires. ¿Y esto qué era? Esto fue una de las primeras acerías de América del Sur. Funcionó entre 1850 y 1869, ¿no? Acá se fabricaba el hierro para producir barcos, ferrocarriles, insumos domésticos. Fue una de las primeras acerías de toda América Latina, era algo bastante inédito en aquel momento donde todo se importaba de Gran Bretaña, ¿no? Y formaba parte del proyecto modernizador de los López, hacer un Paraguay moderno, independiente, autónomo. ¿Y era usado también con fines bélicos todo esto? Claro, acá se produjeron las armas que van a ser usadas en la Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hay que recordar que muchos países se negaban a venderle al Paraguay las armas por los intereses que tenían en Brasil y Argentina. Y acá se produjeron cañones, fusiles, las balas de cañón también, para aquella guerra terrible, ¿no? En este lugar que funcionó hasta 1869. Bueno, los aliados destruyeron esto, lo dinamitaron,
tiraron arena en el horno principal para arruinarlo para siempre. Y a los defensores de este lugar, los militares que estaban a cargo, los decapitaron. Así que el sueño de un Paraguay productor de acero, productor de hierro, de ferrocarriles, quedó también enterrado con aquella guerra de la Triple Alianza, ¿no? Tras la derrota de Curupaytí, los aliados logran recuperarse y logran los triunfos de Humaitá y Lomas Valentinas. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años. ¿Y Solano López? Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. El 1 de marzo de 1870, las fuerzas brasileñas copan las defensas paraguayas. López se interna en la selva. Acá, no podemos parar. Están muy cerca. Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escapen, no se detenga por nada. Vaya. Pero no. No, nada. Ellos dependen de usted. No. Soldado. ¡Vaya! ¡Vaya! Nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores ofrecían por la cabeza del mariscal López. ¡López! Entréguese. Eu quero toda a vida. ¡Muero con mi patria! No se resista. Un querer vivo. ¡Muero con mi patria! ¡Casar mis hombres! ¡Maten ese diablo de López! Las campanas de las iglesias se habían transformado en cañones que a falta de balas disparaban piedras, huesos y arena. Solano López había resistido hasta donde pudo con un ejército de poco más de 400 hombres, mujeres y niños. Lleven toda la comida. Vamos, apúrense con eso, por favor. No, eso esperen. Vamos a llevar lo que necesitemos nomás. Vamos. Vamos, apúrense. Que estén listos los caballos. Gracias. Vamos, suba. Suba. ¿Dónde está su padre, Panchito? Se quedó luchando. Yo no me voy hasta que llegue. Madre. No me voy a ir. Madre, él me pidió que los proteja. Está bien. ¡Vamos! ¡Paren esa cajeta o disparamos! ¡Vamos, váyanse! ¡Ahí va, queridas! ¡Y López, esos bastardos! La que va ahí es la esposa del mariscal de Paraguay. ¡Entréguese! Un coronel paraguayo jamás se rinde. ¡Disparen! Está presa. Tenga cuidado. Soy inglesa. Elisa Lynch fue una irlandesa que creció en un internado de Dublín. Como mujer cercana al presidente, atendió personalmente demandas sociales e impuso costumbres europeas a la sociedad de Asunción. Cuando López partió al frente para enfrentar a los aliados, Elisa Lynch partió a su lado. En el campo de batalla la llamaban el coronel. En medio de la batalla de Tuyutí, tuvo su 7º hijo, que moriría de cólera pocos días después. A esa mujer, heroica y testaruda, le tocará dar la última batalla de esta guerra miserable y desigual.
Después de la guerra, ya no quedaba un solo tren en Paraguay. También se destruyeron sus fábricas, sus astilleros, su telégrafo. Las escuelas desaparecieron y buena parte de su territorio se repartió entre los ganadores. Su población fue diezmada. Pasó de tener 500.000 habitantes a tener 116.000, de los cuales solo un 10% eran hombres. El resto eran mujeres y niños. Y acá descansan los restos de Solano López. Junto a los restos de Solano López y de su valiente hijo quedaron enterrados también los sueños de un país digno y justo. Bueno, ahora sabemos dónde empieza la deuda externa paraguaya. Sí, pero todavía hay algo más, ¿eh? ¿Todavía hay más? Según algunos documentos, el general Mitre ordenó arrojar al río Paraná los cadáveres de los muertos durante la guerra por cólera. ¿Y para qué? Para contagiar a las poblaciones ribereñas, particularmente a las de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En la Guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscrito en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. Cándido López era un fotógrafo y pintor de 25 años que decidió enrolarse como voluntario en las fuerzas de la Triple Alianza. Durante aquellos días de horror, bocetaría las más crueles escenas. Los campamentos, los sitios, las batallas, todo sería pintado al regresar del frente. Pero una granada lo hirió durante el desastre de Curupaytí y para evitar la muerte por gangrena, los médicos debieron amputarle su brazo derecho. Ya en la soledad de su estudio, Cándido López estuvo un año educando su mano izquierda para poder pintar aquello que había visto. Y lo logró. Sus más de 50 cuadros sobre la guerra del Paraguay son hoy uno de los más valiosos tesoros del arte argentino. A esta historia le está faltando un nombre. El de un personaje que llegaría por esta época a su más grande dimensión. Pero volvamos un poco hacia atrás. Vayamos a ver de dónde viene el próximo protagonista de esta historia. Contemos desde un comienzo a Domingo Faustino Sarmiento, un hombre que protagonizó los sueños de una generación de argentinos y también sus pesadillas. ¿A dónde va en horas de clase, alumno Pergolini? ¿Estudió la lección? ¿Hizo la tarea, alumno Pergolini? No pude. Se me cortó la luz en casa y... No hay excusa para no hacer la tarea. Te tenés que castigar. ¿Vamos a llegar tarde? Sí, se lo pasa que anoche me acosté tardísimo. Y no todos podemos ser como Sarmiento, ¿no? Que madrugaba, que no faltaba nunca clases. Bueno, no faltaba clase porque la escuela funcionaba en su casa. De hecho, sus primeros maestros fueron su padre y su tío. ¿Sabes que anoche soñé con Sarmiento? Ah, bueno, con Sarmiento puede tener o sueños o pesadillas. Sí. Yo tuve pesadillas. Uy, mira, se lo habrá olvidado algún chico. ¿Qué es? Uy, qué bueno, el álbum de figuritas de Sarmiento. Sí, buenísimo, divertidísimo. Sos raro vos, ¿Y vos qué sabes de Sarmiento? Bueno, que fue el padre del aula, que la lucha fue su vida, su elemento. Un poco lo que sabemos todos. Más o menos. Eso no es lo más importante, ¿eh? ¿Qué fue lo más importante? Y que era un hombre comprometido con las ideas de su tiempo, con los debates de su tiempo, un hombre muy contradictorio y que hoy sería muy políticamente incorrecto. Ah, mira, en esta casa nació Sarmiento. ¡Niño! ¡Niño, vengan! ¡Vamos, vamos! Por acá, vamos. ¡Domingo! ¡Domingo, vení, Domingo! Sarmiento, como él mismo diría años después, nació casi con la patria un 15 de febrero de 1811 en el Carrascal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan. ¡Sonrían! El matrimonio Sarmiento tuvo 15 hijos, pero solo sobrevivieron 6. Uno de ellos, por supuesto, era Faustino Valentín Sarmiento. Tiempo después le iban a agregar el nombre Domingo en honor al santo protector de la familia.
Entonces, a los 4 años ya sabía leer y a los 8 ya se habría quedado pelado. Sí, probablemente. Sí, pero fuera de su casa, ¿fue alguna vez al colegio? Claro, fue una de las llamadas escuelas de la patria, aquellas escuelas fundadas por la Revolución, y ahí entendió que tenía que dedicar su vida a la cultura y a la educación. Sí, pero también entendió un almacén, mira. Sí, claro. La historia de Grecia la estudié de memoria y la de Roma enseguida. Y esto mientras vendía yerba y azúcar y ponía mala cara a los que me venían a sacar de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Joven, preciso azúcar. Ángela, no me va a atender, ¿eh? Señora, cuando termine de leer este párrafo la atiendo. ¿Será posible, Domingo? ¿Acaso no ves que la señora quiere ser atendida? ¿Y qué? Si la señora quiere azúcar, ¿yo tengo que dejar de leer? Mientras viva con nosotros, sí, jovencito. ¿Cuánto? Una cucharada, por favor. No sé qué vamos a hacer con este muchacho. Póngame 2. Siempre leyendo y leyendo. Sin trabajo y sin sacrificio nunca va a ser nadie. Señora, estoy estudiando para ser presidente. Presidente. ¿La señora quiere azúcar? Bueno, azúcar va a tener. Dame, tía. Tome, señora. ¡Insolente! Domingo Faustino, vení para acá. Chico raro este Sarmiento, ¿eh? Y un poco peleador, ¿eh? ¿Cómo peleador? Y cuando era chico dirigió una bandita de pibes un tanto violentos en San Juan. Pará. ¿Y entonces este quién es? Sarmiento, Mario. Y a veces nos parezca que los próceres nacieron con 45 años, arrugas y pelados, necesito ver una vida previa, ¿no? Sí, igual a este ya se le notan las entradas, ¿no? ¿Y Sarmiento se dedicó a estudiar o al vandalismo juvenil? No, siguió estudiando, pero por su cuenta, ¿no? En 1823, cuando tenía 12 años, no consigo una beca para venir a estudiar a Buenos Aires. ¿No le daba el cuero? Él le daba el apellido. Las becas no eran muy distintas en aquella época, se conseguían o por acomodo o por sorteo. Él no salió sorteado, influencias no tenía. Se quería matar, ¿no? Que ahí se hizo autodidacta. Ajá. En esa época igual en San Juan no pasaba nada. No te creas, eran épocas de guerra civiles, era unitario, se tiene que mudar de la ciudad, se va a ir a San Francisco del Monte con su tío y ahí fundó una escuela primaria. ¿Ese es el que le enseña a leer y escribir? No, ese era José Eufrasio Quiroga Sarmiento, ¿no? Que llegó a ser obispo de Cuyo. No, para. Facundo Quiroga y Sarmiento, ¿tenían algo que ver? Claro, Facundo, además de ser pariente de Sarmiento, fue su principal fuente de inspiración, ¿no? En 1827, Sarmiento vuelve a San Juan y es testigo derecho que lo va a marcar para siempre. Cuando las montoneras federales invaden y toman la provincia, un Sarmiento de 16 años ve por primera vez a Facundo Quiroga, quien genera en él una mezcla de fascinación y repulsión que nunca lo iban a abandonar. Desde entonces, Facundo encarnará para Sarmiento todo aquello que desprecia y teme. Es para él el rostro oscuro de una Argentina que no alcanza a comprender. Sarmiento decide oponérsele y se incorpora al ejército unitario del general Paz con el grado de teniente. Quiroga sigue con su avance, imparable, y en 1831 logra tomar la provincia de San Juan. Mientras tanto, en Buenos Aires gobernaba Rosas y el general Paz es capturado en Córdoba. Lindo momento para ser unitario, ¿no? Sí, lindo momento. Bueno, por eso Sarmiento decide exiliarse en Chile. ¿Y cómo es su vida ahí? Bueno, al principio trabaja en una escuela de maestro en la localidad de Los Andes. Sus ideas innovadoras provocan la preocupación del gobernador y debe mudarse a Pocura. Allí trabaja como dependiente de almacén y minero, pero nunca deja de leer y aumentar su ya amplia cultura general. En 1834 contrae la fiebre tifoidea. En 1836 el gobernador de San Juan le permite volver a su provincia natal y al funda el primer periódico, El Sonda. Poco a poco Sarmiento se va convirtiendo en una figura central de la provincia, pero las ideas de Sarmiento, te puedes imaginar, le gustaba mucho al gobernador federal, que le aplica al periódico un impuesto impagable, ¿no? Exorbitante. El Sonda, la verdad, tenía pocos suscriptores, 39 nada más, pero el impuestazo decreta su cierre definitivo en 1840, ¿no? Así que Sarmiento tiene que volver exiliado a Chile. Ahí es cuando escribe Las ideas no se matan. Muy bien, ¿viste lo que sabía de Sarmiento? No, yo no, lo dice en mi álbum de Figus. Aunque muchos creen que la frase es de Sarmiento, en realidad le pertenece a Diderot, filósofo y escritor francés. Hay muchas teorías sobre el lugar en el que escribió esa frase. Algunos dicen que fue en la pared de su casa, que dejaba atrás, pero el mismo Sarmiento habla de un lugar mucho más épico entre las montañas. A fines de 1840 salía yo de mi patria desterrado por lástima, lleno de golpes recibidos en una de esas bacanales sangrientas de mazorqueros. Al pasar por la quebrada de Sonda, escribí con carbón estas palabras. ¿Y por qué no lo escribió en castellano? Y porque también ahí hay un mensaje, ¿no? Yo, hombre culto, sé escribir, hablar en francés, ustedes bestias no saben, ¿no? Mira, los chicos de este colegio copiaron a Sarmiento, también hay un graffiti. Sarmiento vende patria. Habrá sido algún chico rosista. O algún chico que había leído este diario de Chile, mirá. Fíjate.
Que el gobierno de Buenos Aires deje el estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. El estrecho de Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. Es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa. La verdad, Felipe, prefiero creer que Sarmiento escribió cosas mejores que esta. No, sí, claro que sí. Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un pueblo noble. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz. Es por aquellos años de exilio que Sarmiento publica en Chile El Facundo. El libro tiene un subtítulo muy significativo: Civilización y Barbarie. La vida de Facundo es la excusa para hablar del gaucho, del caudillo, el desierto interminable, todos los elementos que para Sarmiento representaban el atraso con los que había que terminar, sea como sea. Escucha, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él. Por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Bueno, indudablemente acá los palos no son para Quiroga, sino para Rosas. No, está claro. El Facundo fue mucho más que un libro, fue un panfleto contra Rosas. Ahí Sarmiento describe al caudillo y propone eliminarlo. No, señor, usted está equivocado. No habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible. La policía no puede ejercerse, la municipalidad no existe. ¿Pero cómo que la municipalidad? ¿Dónde colocar las escuelas para que asistan los niños diseminados a grandísima distancia, en todas direcciones? Así la civilización es del todo irrealizable y la barbarie es normal. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar, sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Como muchos pensadores de su época, Sarmiento entendía que la civilización se identificaba con la ciudad y lo que estaba en contacto con lo europeo, que para ellos era el símbolo del progreso. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. El hombre de la ciudad y el hombre del campo reflejan dos sociedades distintas. Es el enfrentamiento entre la vida que se va y la vida que se acerca. El paso de una época a otra. Sarmiento sabía que no iban a permitir que el Facundo entrara a la Argentina así como así. Entonces armó un paquete con varios ejemplares del libro y lo roció con una asa fétida, un medicamento de olor nauseabundo. El envío estaba acompañado por una carta en la que decía que contenía remedios contra el coqueluche. Ningún empleado de correo se atrevió a abrirlo y así comenzaron a circular los primeros ejemplares del Facundo en nuestro país. Chico, no podría. Sígueselo, por favor. Sarmiento era otro de los hombres de la época que vivía soñando con Europa. Pensaban que habían nacido en el lugar equivocado. Sí, algo de eso hay, ¿no? Es una especie de rasgo de ciertos sectores sociales de la Argentina. Pero pronto el modelo de Sarmiento va a dejar de ser Europa. Rosas se quejaba ante el gobierno de Chile la actividad de los opositores políticos, como Sarmiento. Para calmar los ánimos, el gobierno chileno decide enviarlo a Europa y Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos. Vacaciones pagas. Bueno, eso es así, Mario. No, él cumple con el encargo. Se la pasa viajando entre 1845 y 47, más o menos, y escribe un libro donde marca sus impresiones de viaje, ¿no? Viajes por América, África y Europa. A fines de 1845, en Montevideo conoce a Esteban Echeverría, uno de los fundadores de la generación del 37 y opositor a Rosas como él, ¿no? Y en Francia, en 1846, tiene un raro privilegio. Conoce personalmente al general San Martín en su casa de Granburg. Pero lo que realmente impresionó a Sarmiento fueron los Estados Unidos. Por aquel entonces en Europa la cosa estaba un poco complicada, ¿no? Justo cuando Sarmiento llegó a Europa, se estaba gestando la mayor ola revolucionaria del siglo XIX. En febrero de 1848 esa revolución estalló y dejó una huella imborrable en Francia, en Suiza, en España, en Inglaterra, en Grecia e Irlanda, en los estados alemanes y en casi toda Italia. En París, los obreros ocupaban las calles con reclamos sociales y laborales. Había hasta estudiantes armados que llevaban carteles pidiendo que legalizaran el cannabis.
Inglaterra estaba en plena revolución industrial. Las fábricas, las máquinas de vapor, los ferrocarriles, los trabajadores rurales y los proletarios sufrían de hambre, falta de agua corriente y epidemias. Londres fue la ciudad que eligió la Liga Comunista para pedirles a los alemanes Carlos Marx y Federico Engels que escribieran el Manifiesto Comunista. Suiza se organizaba como Estado federal y establecía por primera vez el voto universal. En Italia, votar no se podía. Casi todos hablaban diferentes idiomas y dialectos. Había una enorme cantidad de pobres y analfabetos. España, con Isabel II, comenzaba su propia revolución liberal. En Alemania, Prusia y Austria peleaban entre sí por ganarse el territorio. Un escritor francés ponía el punto final de su novela más famosa. El argumento: la justicia, la piedad, el perdón y la venganza. Había nacido el Conde de Montecristo. Sarmiento vuelve agrandadísimo a Chile porque había conocido a San Martín. Pero a la Argentina, ¿cuándo vuelve? Pronto. En 1851, Urquiza está armando el ejército grande contra Rosas y Sarmiento decide sumarse a sus filas como cronista militar con el grado de teniente coronel. Ah, yo esa figura tengo. Acá está. Tras la victoria de Caseros, Sarmiento se instala por unas horas en la casa de Rosas en Palermo y se da un gran gusto. Escribe el último parte de guerra en el escritorio del mismísimo don Juan Manuel. Esta noche acampamos en el campo abierto que hay enfrente de Palermo. Y puede decirse que esa noche, a la puerta de don Juan Manuel, se terminó la campaña que había emprendido entre tantos otros para echarlo a empujones de su casa. Los hombres que durante tantos años se habían escrito contra Rosas, condenando su violencia y su autoritarismo, tenían finalmente la chance de pasar a la acción, de ocupar su lugar y empezar a construir el país de sus sueños. Un país que muchas veces se pareció demasiado a aquel. Entonces Sarmiento lo bancaba muerto Urquiza. No te creas, era Sarmiento. En cuanto siente que Urquiza no le da el lugar que él se merece, se vuelve a Chile, hasta que se produce el golpe de Estado del 11 de septiembre del 52. El golpe que le hacen a Urquiza. Claro. Y ahí vuelve Sarmiento. Y vuelve con todo. Sarmiento vuelve y se incorpora al nuevo gobierno. En 1856 es el inspector general de escuelas de Buenos Aires y logra que el gobierno eleve el presupuesto educativo de 20.000 a 70.000 pesos. En 1862 es nombrado gobernador de San Juan. ¿Ganó las elecciones? Bueno, y te quiero contar lo que eran las elecciones en la provincia en aquella época, ¿no? Me imagino. Digamos que es nombrado gobernador y punto, ¿no? ¿Y cómo fue Sarmiento como gobernador? ¿Con qué tiza querés que te cuente la gobernación? ¿Con la blanca o con la roja? Con la blanca, me imagino que la roja es para un plato más fuerte. Bueno, ¿cómo no? A poco de hacerse cargo de la gobernación, dicta una ley que impone la enseñanza primaria obligatoria y crea escuelas para los diferentes niveles de educación. En solo 2 años, Sarmiento cambia la fisonomía de su provincia. Abre caminos, ensancha calles, construye nuevos edificios públicos, hospitales, fomenta la agricultura y apoya la fundación de empresas mineras. Y como se ve que le quedaba tiempo libre, edita nuevamente El Sonda. Pero lo que me contaste hasta ahora me parece una buena gobernación. ¿Por qué acá dice Sarmiento asesino? San Juan, como el resto de las provincias, sufrió los efectos de una política centralista que privilegiaba los intereses del puerto de Buenos Aires. La llegada masiva de productos importados fue arruinando lo poco que quedó de las industrias del interior. Esto provocaba miseria, desocupación, hambre y llevó al levantamiento de muchos caudillos del interior, entre ellos Chacho Peñalosa. ¿Quién era? Un caudillo riojano que en 1863 se levanta contra Mitre y forma las montoneras federales en la región de Cuyo. Señor presidente, los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacer justicia. Y los hombres, no teniendo más ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes atropelladas vilmente. Chacho, fuerza, Chacho, muchas gracias por todo, ¿eh? Cuídese mucho. Cuídese, Chacho. Muy buen viaje. Buen viaje. Buena suerte, señor. Vamos, Chacho. Gracias por todo lo que hizo por nosotros. Cuídese, Chacho, cuídese mucho. Papá, estamos listos. ¿Qué pasa, Chacho? Quiero decirle algo a todos ustedes. Pase lo que pase, nunca dejen de pelear. ¡Así! Sarmiento decreta el estado de sitio y como coronel que era, asume personalmente la guerra contra el caudillo y lanza una proclama. Sarmiento decreta el estado de sitio y como coronel que era, asume personalmente la guerra contra el caudillo y lanza una proclama. ¡Vive! ¡Vámonos!
Conciudadanos, a las armas y que San Juan sea un ejército, un baluarte contra la barbarie y un ejemplo para todos los pueblos argentinos. ¿Están preparados? Rompan filas. Esto es lo que espera de vosotros vuestro compatriota y amigo, Domingo Faustino Sarmiento. Soldados, está en sus manos terminar con la barbarie del bandido Peñalosa. Comprendido, señor. Esto no puede terminar nada bien. No, la verdad que no. Los coroneles de Mitre, enviados para reprimir al pueblo riojano, no salen de su asombro al ver los niveles de miseria, de pobreza y el coraje de Peñalosa y su gente, ¿no? Pero de todas maneras cumple con las órdenes. Para contar eso, era la tiza roja. Exactamente. Cuidado que está caliente, ¿eh? Pancito. Pancito, viejo. Chacho. Ustedes no se resistan. No quiero sangre. Nada. ¿Quién es ese bandido del Chacho? Soy el general Peñalosa. Y no soy ningún bandido. ¡Ríndase! Tengo su palabra que no le va a pasar nada ni a mi mujer ni a mi hijo. Estoy rendido. Chacho. No haces absolutamente nada. El Chacho se rinde y es cobardemente asesinado y decapitado en presencia de su familia. ¡Vale, soldado! No sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Como te acordarás, acá estaba la Casa de Rosas. Sí, pero ¿dónde exactamente? La intersección de las actuales Sarmiento y Libertador. Qué irónico, ¿no? Ponerle Sarmiento a la calle que daba la Casa de Rosas. Claro, eso de los terrenos de Rosas, Sarmiento va a crear el Parque 3 de Febrero. ¿Por qué le pone 3 de febrero? Porque es el día de derrocamiento de Rosas. Y después estos terrenos van a ir siendo cedidos a la sociedad rural, la sociedad de polo y al hipódromo, ¿no? ¿Y con la Casa de Rosas qué hicieron? La dinamitaron, Mario. ¿La dinamitaron? ¿Se adivina cuándo? Un 3 de febrero. Un 3 de febrero de 1889. Y adivina qué pusieron donde estaba la habitación de Rosas. No, ni idea. Acá está. La estatua de Sarmiento. Donde estaba la habitación de Rosas, pusieron la estatua de Sarmiento. Felipe, en la Argentina nadie descansa en paz. Me han dicho que estos alumnos son muy buenos en matemáticas y en geografía, Así es. pero pésimos en gramática. Bueno, tampoco creo que sea tan importante saberse los signos de puntuación. ¡Viva el presidente Sarmiento! Todos los recursos de la nación deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas. Sí, señor. Fue necesario hacerle comprender al SINA y al presidente que no es esperando cazar a las hormigas una por una cuando salen de la cueva, como se acaba con ellas. Hay que destruir el hormiguero. ¿Mitre preso? ¿Qué es el concurso de los trenes? No, Mario, es por la revolución fallida. Siempre pensé que la peor de las votaciones legales vale más que la mejor de las revoluciones. Pero hoy creo que la revolución es un derecho, un deber y una necesidad.
Y que no ejecutarla sería un oprobio, que probaría que somos incapaces e indignos de guardar y de merecer las libertades perdidas. ¡Siga! Mira, otra para la colección. Sí, guardala bien, porque va a ser una de las últimas fotos de Urquiza con vida. Para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie. Está descargada. Van a matar a un hombre que está desarmado, carajo. De esta manera, siguiendo esta escuela, es hombre honrado aquel que no hace dilapidaciones, aquel que no saca del bolsillo, y permítaseme esta frase vulgar, señor presidente, un reloj que no le pertenece. Le escribo, mi amada Aurelia, para que venga al Paraguay. Venga. Que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Espere, venga. ¿Sí? Dígame, ¿se sabe cuánto tiempo más voy a estar acá? ¿Por qué no deja de cantar esas pavadas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se da cuenta que está ofendiendo? Gaucho bruto. ¿Qué está pasando? Aquí está el señor presidente emitiendo unos juicios un tanto discutibles. Una de las cosas que más me llama la atención es como un tipo como Sarmiento, que tenía esas actitudes, esa forma de expresarse tan extremas, ¿no? Nunca haya sufrido ningún tipo de ataque. Es que sí lo sufrió.